la Secretaría dar cuenta del número de diputadas y diputados que han registrado su asistencia en el sistema electrónico a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia? ¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia? Diputado Padilla. Martín Padilla, presente. ¿Algún otro diputado o diputada? Se cierra el sistema de viva voz de pase de asistencia. Diputada Presidenta, hay una asistencia de 37 diputadas y diputados. Hay quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión solemne. Esta presidencia hace el conocimiento al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México que la presente convocatoria a esta sesión solemne es de conformidad con el acuerdo AC/CCMX/2/Jucopo /2A/027/2023 de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario de sesiones ordinarias, así como de sesiones solemnes correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio legislativo de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Sírvase la Secretaría a dar lectura del orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día. 21 de septiembre del 2023, orden del día, sesión solemne. Conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de los años 1985 y 2017. Número 1, lista de asistencia. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida a los invitados distinguidos. Número 4, honores a la bandera. Número 5, posicionamiento de cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 minutos en el orden siguiente. 1, Asociación Parlamentaria Ciudadana. 2, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 3, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 4, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 5, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 6, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 7, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 8, Grupo Parlamentario de Morena. Número 6, Himno Nacional. Número 7, honores a la bandera. Número 8, cierre de la sesión solemne. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir honores a la bandera y entonar el himno nacional.
Le agradezco a los presentes mantenerse de pie para entonar el himno nacional. Se invita a los presentes a permanecer de pie y les solicito 1 minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Gracias. A continuación despediremos a nuestro lábaro patrio. Gracias. Pueden tomar asiento.
continuación harán uso de la palabra hasta por 5 minutos para emitir un posicionamiento de las siguientes diputadas y diputados. Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, en nombre de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, que le cede su lugar. Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Maxta Iraíz González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco en virtud de que la Asociación Parlamentaria Ciudadana cedió su lugar. Adelante, diputado. Con la venia de la presidencia, sé que ya se pidió un minuto de silencio por las víctimas. Sin embargo, quiero solicitar respetuosamente a la mesa nos conceda un minuto de silencio más por aquellas personas damnificadas que murieron en la lucha para poder regresar a su casa y no pudieron hacerlo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Puede continuar. Quiero reconocer la tenacidad, resiliencia y coraje de quienes ante la adversidad no han claudicado ante la mayor y más legítima de sus demandas, como es recuperar su vivienda. Ciertamente esta tragedia no ha terminado. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se ha distinguido por su falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la negligencia en sus acciones. ¿Por qué el miedo a la transparencia? ¿Por qué Morena bloquea sistemáticamente y vota en contra de la rendición de cuentas? ¿Por qué votaron en contra cuando la exjefa de gobierno pedimos que nos compartiera este Congreso la revisión integral que mandó hacer a la Comisión de Reconstrucción? ¿Acaso tendrá que ver con las 20 carpetas de investigación que en voz de la propia fiscal se están integrando? Ello sin dejar de mencionar los adeudos a las empresas constructoras que ya habían concluido sus obras. Además de incumplir con la premisa reconstruir sin endeudar a los damnificados, violando sus derechos y argumentando falsamente que no hay recursos. ¿No hay recursos? Según la jefa de gobierno, a pregunta de medios de comunicación por un punto de acuerdo que presentamos, aseguró que había los recursos suficientes para terminar la reconstrucción. Miren ustedes, según la comisión y sus datos, del 2017 al 2023, en el sitio de internet de la comisión, se han ejercido más de 8,000 millones. ¿Pero qué creen? De acuerdo a una solicitud de transparencia del fideicomiso, realizada por el periódico Reforma, del 2019 al 2022 se han ejecutado
11.933 millones. Sin embargo, nosotros tenemos otros datos. Del 2017 al 2023 se ha detectado que se han destinado a la reconstrucción más de 27.538 millones de pesos. Es decir, no son 8,000 millones, no son 11,000 millones, son más de 27,000 millones de pesos. Por supuesto que no hay subejercicio, como dice la comisionada para la reconstrucción, hay un sobreejercicio. Pero lo que no hay no son recursos, lo que no hay es una falta de transparencia, diligencia, capacidad, eficiencia, honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. Si damos por buena la información de la Comisión en el sitio de Internet, actualizada el 31 de agosto del presente año, hay otras cifras que tampoco nos cuadran. Según los damnificados en su propio sitio de Internet, son más de 22,020 obras de reconstrucción y rehabilitación. De estas, la Comisión de Reconstrucción reporta 14,634 concluidas, 5,283 en proceso de obra, que hay que decirlo, obras que están paradas o detenidas, y 2,103 que no han iniciado obra. Si sumamos las que están en proceso de obra, que están detenidas, más las que no han iniciado, nos da un total de 7,386 obras sin entregar. 7,686 familias que no han podido regresar a sus hogares. Como vemos, está muy lejos del 95% de avance que en este Congreso se ha dicho y que el jefe de gobierno también ha manifestado. Él comenta que es el 92%, por lo que el avance de la reconstrucción, con propias cifras de la Comisión, sería del 66% y no del 92% ni del 95%. Por los que los damnificados han sido doblemente damnificados. Damnificados por el sismo, pero también damnificados por este gobierno, tal y como lo demuestran las dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018. Las y los ciudadanos están desprotegidos por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, por lo que desde esta tribuna exhorto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que restablezca el Fondo de Desastres Naturales. No podemos regatear la seguridad de las y los mexicanos, señor presidente. Todos estamos a un sismo de ser damnificados. En esta administración hubo una promesa de campaña que no se cumplió. Se esperaba que fuera un gobierno empático y solidario, pero todo lo contrario. Por cierto, el día de ayer, la revista Proceso, el INVI reconoció que ofrece a personas damnificadas del sismo del 2017, muchas personas adultas mayores y pensionadas, créditos a varios años para que reconstruyan sus departamentos. También reconoció que la Comisión de Reconstrucción le transfirió mediante convenio firmado el 9 de febrero 93 inmuebles multifamiliares para su atención. Hoy, a 6 años del sismo, aproximadamente hay 7,386 familias que siguen sin poder regresar a sus hogares. Los apoyos para el pago de renta son insuficientes. Son 4,000 pesos que no se han actualizado desde el 2017. Y ahora se pretende que el INVI sea quien reconstruya, ofreciéndoles a los damnificados un crédito a 30 años. Debemos reconocer que este Congreso no ha estado a la altura de los damnificados. Tenemos una gran deuda con ellos. Basta de promesas falsas, basta de mesas interminables de trabajo que no resuelven nada. Basta de ocultar información, basta de impunidad, basta de falsas ilusiones. Esto no es politiquería, esto es indignación. La lucha de hoy también es contra el tiempo, pues muchos de ellos han partido a otro plano y han dejado este proceso sin ver su anhelo realizado. Les pido respeto
solo por mencionar a algunos compañeros damnificados que murieron en la lucha: Sara Orquídea Chío Velasco, Miguel Ángel Tirado Zavala, María Elena Cejudo, Ana Rosa Pérez, entre muchos más. En días como estos me pregunto, ¿en dónde quedó el humanismo mexicano que tanto profesó la doctora Claudia Sheinbaum? ¿En dónde quedaron las promesas de campaña cuando compitió por el cargo a la jefatura de gobierno? El día de ayer, la comisionada para la reconstrucción se dignó a dar una entrevista y me permito hacerle unos cuestionamientos al respecto. ¿Cuánto presupuesto falta o cuánto está presupuestado que va a costar terminar la reconstrucción y de las obras que ya empezaron? ¿Qué va a pasar con los compañeros damnificados que están demandados por las empresas porque no se les ha pagado? ¿Existen metas estratégicas e indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y planes programados? ¿Cuál es la proyección presupuestal para terminar toda la reconstrucción sin endeudar a los damnificados? Que nos digan qué criterio utilizaron para que algunos damnificados fueran beneficiados con el fideicomiso a fondo perdido y a otros les dieran un crédito del INVI. ¿Por qué, si hay dinero, como dice la jefa de gobierno, se están endeudando con un crédito a los damnificados? ¿Por qué, si hay dinero en el fideicomiso, no han terminado las obras que están en proceso? ¿Por qué, si hay dinero en el fideicomiso, se les debe a 273 empresas constructoras? ¿Es verdad que se suspendieron los apoyos de renta a las personas que fallecieron, dejando a los titulares de los inmuebles y a sus familias afectadas sin este recurso? Y una reflexión más: ¿cómo pretende resolver la cantidad de problemas la exjefa de gobierno del país si se fue sin poder resolver este problema? Finalmente, quiero dejar en claro que Movimiento Ciudadano no descansaremos hasta que el último damnificado regrese a casa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros legisladores de este Congreso de la Ciudad de México, medios de comunicación que hoy nos acompañan y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes transmisiones que se realizan desde este Congreso de la Ciudad de México. Pues es lamentable que en una ceremonia solemne tan importante, en principio, pues falten tantas diputadas y diputados. Hoy nos reunimos para recordar dos fechas que han dejado una profunda huella en nuestra historia y en nuestros corazones. Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Estos trágicos eventos que no solo sacudieron nuestros cimientos físicos, sino que también pusieron a prueba nuestra fuerza, unidad y resiliencia como pueblo. Hace 38 años, el terremoto de 1985 nos dejó cicatrices imborrables. Las calles se llenaron de escombros, pero también se llenaron de héroes. Vecinas y vecinos voluntarios y rescatistas se unieron en un coro de solidaridad que resonó en todo el país. Fue un momento en el que demostramos que cuando nos necesitamos mutuamente, somos capaces de superar cualquier adversidad. Y luego, apenas hace 6 años, en 2017, la tierra volvió a temblar. Otra vez la tragedia se cirnió sobre nosotros, pero esta vez la historia se repitió, no en la destrucción, sino en la solidaridad. Vimos cómo una nación se alzaba una vez más para ayudar a nuestras hermanas y hermanos
en momentos de desesperación. La lección que aprendimos fue clara: nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza. Hoy, en esta conmemoración, recordamos a las víctimas de esos sismos, a aquellos que perdieron la vida, a quienes perdieron sus hogares, a quienes perdieron a sus seres queridos. Pero también debemos recordar la lección que estos sismos nos enseñaron. Nos enseñaron que somos más fuertes cuando estamos unidos y unidas. Nos enseñaron que en los momentos de crisis nuestros valores y nuestra compasión son nuestras mejores herramientas. Nos enseñaron que la unión es la piedra angular de nuestra nación. Durante esos momentos de oscuridad surgieron héroes y heroínas de entre las sombras. Una de las más queridas y recordadas fue Frida, la perrita labrador dorada que trabajó incansablemente junto a los equipos de rescate en 2017. Su imagen con su chaleco y botas se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad. También debemos rendir homenaje a los topos, un grupo de valientes voluntarios que se adentraron en los escombros para rescatar a quienes quedaron atrapados. Sin pensar en su propia seguridad, estos héroes anónimos se convirtieron en un rayo de esperanza para muchas y muchos, recordándonos que el apoyo y la empatía son los pilares de nuestra sociedad. En esos momentos difíciles, nuestras y nuestros vecinos y amigos se convirtieron en héroes cotidianos, gracias a quienes usaron su automóvil particular como ambulancia para transportar heridos y, por supuesto, a quienes abrieron las puertas de su hogar para proporcionar refugio a quienes lo necesitaban. Gracias a todas y todos y cada uno de ustedes, las y los héroes anónimos. Ustedes son ejemplos de la generosidad y la valentía que floreció en medio de la tragedia. Y aunque quieran politizar para sacar raja electoral, yo quiero reconocer y dar las gracias por el arduo trabajo realizado por el gobierno de la ciudad en la reconstrucción tras la devastadora tragedia del 2017. Su compromiso es firme y contundente, pues se ha tenido un avance del 92% en la entrega de viviendas reconstruidas y tenemos plena confianza de que se cumplirá al 100%. Esto ha sido posible gracias a la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y, por supuesto, del ahora jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, quien ha continuado con los esfuerzos iniciados por la doctora. Amigas y amigos, no quisiera dejar de mencionar la importancia de la prevención en materia de protección civil. Esta no debe limitarse a ser un tema de coyuntura que recordemos solo cuando las desgracias nos tocan de cerca. Debe convertirse en un compromiso constante arraigado en nuestra vida diaria, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y en nuestros hogares. La prevención y la preparación ante situaciones de emergencia debe ser un hábito consagrado. En las palabras del poeta y filósofo Albert Schweitzer, el único medio de hacer un mundo mejor es mejorar uno mismo. Compañeras y compañeros, como nación somos invencibles cuando nos unimos en un propósito común. Las ciudadanas y ciudadanos y el gobierno hemos demostrado que en medio de la adversidad, la chispa de la esperanza y la bondad humana nunca se apaga. Gracias por su fuerza, solidaridad y amor por nuestro país. ¡Viva México! Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Adelante, diputado. ¿Lo dejo, diputado, o se lo quito? Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Muy buenos días, compañeras, compañeros legisladores. Saludo a quienes nos siguen por las diferentes plataformas de transmisión del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy nos reunimos una vez más para conmemorar y recordar dos fechas que quedaron grabadas en la historia de nuestra ciudad: los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Estos eventos trágicos dejaron una profunda huella en innumerables hogares, pero también
brindaron valiosas lecciones en materia de prevención y demostraron la extraordinaria capacidad de respuesta de nuestra sociedad ante estos desastres naturales. En ambos momentos quedó patente la cultura solidaria y cooperativa del pueblo mexicano frente a la adversidad. A pesar de la devastación, presenciamos un despliegue masivo de ayuda voluntaria para las labores de rescate y el apoyo a las víctimas, lo que dejó un testimonio de nuestra solidaridad como pueblo de México. Por otro lado, quiero destacar los notables avances en la reconstrucción que se ha logrado en los últimos años en la Ciudad de México, pues en fechas recientes el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que hemos alcanzado ya un avance del 92% en este proceso y tan solo resta un 8% para lograr ese 100% de la reconstrucción comprometida por el gobierno de la ciudad. Es decir, de los 22,000 hogares afectados por el sismo del 2017, alrededor de 20,000 han sido entregados y una cantidad mínima se encuentra en proceso de reconstrucción. Esto no solo es un logro en términos de infraestructura, sino también en términos de justicia social, pues las personas damnificadas no se han convertido en deudores de la banca o de algún ente público para recuperar su patrimonio como se hacía antes. Durante esta administración, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado un programa sin precedentes donde la reconstrucción de las viviendas se ha realizado de forma gratuita, sin importar la clase social o el tipo de vivienda perdida. Por eso hoy recordemos a las víctimas y damos un homenaje a todas las personas que de manera anónima han colaborado para que nuestra sociedad se recupere cada vez más que enfrenta un desastre. Asimismo, sigamos cultivando nuestro espíritu de solidaridad y continuemos trabajando juntos, ciudadanía y gobierno, para avanzar de manera coordinada en la solución de los problemas públicos. Estoy convencido de que la participación se fortalece cuando la ciudadanía identifica que tiene un gobierno comprometido, eficiente y que resuelve sus necesidades. Y como ya lo he venido diciendo, sin participación no hay transformación. En ese sentido, invito a toda la gente que está presente y a quienes nos siguen por las distintas plataformas de transmisión del Congreso de la Ciudad de México a unirse a esta conmemoración. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, diputadas, diputados, invitados especiales, muy buen día. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos a fin de conmemorar el 38º aniversario del sismo de 1985 y el 6º aniversario del sismo del año 2017. Dos grandes fenómenos perturbadores de origen natural que pusieron a prueba la fortaleza y solidaridad de las y los mexicanos. Desde 1985, lo padecido nos unió, hermandándonos y solidarizándonos como hijas e hijos de un mismo pueblo, haciéndonos ver lo grande de nuestra gente, pues ante la carencia generalizada de una cultura de la protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole, el estado vivido en las horas siguientes al sismo de ese año fue un caos que fue paliado por la Organización de la Sociedad Capitalina. Es por ello que cada año dedicamos un momento a recordar los sucesos como el del 85, cuando la Ciudad de México fue azotada por hasta entonces la peor catástrofe natural que se haya vivido. Algo que la naturaleza nos volvió a recordar 32 años después en la misma fecha,
poniendo a prueba nuevamente a toda la ciudadanía, haciéndonos recordar una vez más que no somos nada cuando la naturaleza decide hacer sentir su fuerza y su poder. Ese es el momento de reconocer ampliamente a todas y a todos aquellos que dejaron su vida a cambio de la solidaridad y para salvar las vidas de quienes más lo necesitaban. A todos los que ya no regresaron con sus seres queridos, siempre los vamos a recordar y los vamos a llevar en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Quiero ocupar este momento para reconocer a la Brigada de Rescate Topos, igualmente a todas aquellas vecinas y vecinos que con palas y con sus propios recursos movieron piedras, ofrecieron alimentos y toda su ayuda a las personas damnificadas, a los centros de acopio, a la sociedad civil organizada, al cuerpo de bomberos, entre muchos otros que se hicieron presentes en esos instantes de desesperación y terror. Todas estas experiencias y la actuación poco rápida y eficaz de las autoridades y administraciones que estaban en ese momento han traído consigo que la actual administración y nuestra secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se hayan tenido que probar de lleno a la implementación de cédulas de evaluación posísmicas para el análisis de más de 470 inmuebles, tanto gubernamentales como privados. Se han coordinado en diversas ocasiones los simulacros, acción que ha permitido validar y activar los protocolos que se han diseñado, identificar fortalezas y debilidades para que estemos cada vez más preparados a la hora de enfrentar sucesos como el de los sismos. Se ha puesto en marcha el plan de emergencia sísmica y el programa de emergencia sismológica, cuya finalidad es tener establecidas las acciones a llevar a cabo antes, durante y después de un evento de esta naturaleza, así como una serie de cursos como el de medidas preventivas en caso de sismos y el de evaluación rápida y evaluación detallada de daños para la valoración de inmuebles afectados. Y como esas y muchas más, porque no vamos a permitir que vuelva a pasar una situación como la del Fondo de Desastres Naturales, donde al día de hoy nos seguimos preguntando qué ocurrió con los recursos destinados para mitigar los efectos producidos por el fenómeno natural perturbador, como es el caso de los sismos, o las lamentables consecuencias como las que han traído consigo los cárteles inmobiliarios de Mancera y los de la Alcaldía Benito Juárez, a través de los cuales, sin que se comprobaran los usos de suelo y modificados a modo, se llenó de construcciones ilegales toda nuestra Ciudad de México. Compañeras y compañeros diputados, la profunda huella que los sismos ocurridos han dejado en las y los capitalinos nos hace reflexionar cada vez más sobre todos esos mecanismos de protección civil que tantas veces se pasaron por alto, por los niveles de corrupción que imperaban en quienes gobernaban nuestra querida capital en esas épocas. Por eso repetiré hasta el cansancio y más, que la corrupción mata. No olvidaremos jamás que durante los sismos, inmuebles con menos de 10 años de construcción sufrieron daños graves, lo que condujo a la pérdida de vidas humanas, y la enseñanza es muy clara. Nunca será suficiente la labor de la prevención que se lleve a cabo. Todos tenemos la obligación de vigilar que los permisos para construcción otorgados y las certificaciones que se solicitan para los directores responsables de obra sean verídicas y comprobables. Gracias desde esta tribuna a un gobierno cuya prioridad es el pueblo, así como dar mejor respuesta a sus necesidades frente a desgracias como las que conllevan los sismos. Ejemplo de ello es todo lo que se ha logrado en materia de reconstrucción, rehabilitación y entrega de vivienda digna a las personas damnificadas, siendo que al 31 de agosto del año en curso se han llevado a cabo 11.136 obras en vivienda multifamiliares y 10.884 en viviendas unifamiliares. Los conmino a que sigamos generando la cultura de la protección civil, sigamos fomentando en la sociedad la concientización sobre la extrema importancia que conlleva tener una cultura cívica, individual y colectiva para que todos sepamos qué hacer en caso de un sismo. Sigamos luchando por la no corrupción en estos rubros tan importantes. Fomentemos cada día el humanismo, la solidaridad, la fraternidad
porque no estamos exentos de volver a vivir una catástrofe natural como las ya vividas. Sabemos que la naturaleza puede actuar en cualquier momento, así que demostremos el amor y el cariño hacia nuestros seres queridos y sigamos estando más preparados que nunca para enfrentar las batallas que vengan en adelante. Por su atención es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra por 5 minutos al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros diputados, a quienes nos hacen favor de seguir a través de los medios digitales y el canal del Congreso, muy buenos días. En esta sesión solemne conmemoramos y recordamos un momento muy significativo que marcó a nuestra ciudad, que cambió la realidad de miles de mexicanos y que sin duda dejó marcado nuestros corazones. Hoy recordamos esta fecha en donde se exaltan al recordar diferentes emociones. Por supuesto, la preocupación, la frustración, el miedo que se siente al enfrentar estos fenómenos naturales y que, sin lugar a dudas, nos hacen preguntarnos qué venimos haciendo. Pero también emociones y sentimientos importantes de las y los capitalinos al decidir participar y solidarizarse con quienes tenían en ese momento una condición complicada de supervivencia o necesitaban ayuda. Pero yo en esta ocasión, en esta intervención, quisiera que reflexionáramos, o me permito convocar a la reflexión, de qué cosas han cambiado y qué deberíamos de haber cambiado desde entonces a la fecha. Creo, desde mi perspectiva, que durante varias décadas previas veníamos fortaleciendo la unidad, la solidaridad, la fraternidad y la unidad entre los mexicanos, situación que se exhibía en estos casos difíciles para todos. Hoy, con preocupación veo que en los últimos años posteriores al 17 se ha venido exaltando una condición de división, de polarización, de encono, en donde dividimos a las y los ciudadanos, donde dividimos a la sociedad desde los más altos espacios de las jerarquías institucionales. Hoy se entiende que la ganancia política está en el generar resentimiento entre los que siempre habíamos sido hermanos. Lo vemos todos los días en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Lo vemos en los estadios y en las actividades deportivas y espectáculos donde vemos violencia entre las y los ciudadanos que antes sabían convivir de manera pacífica. Lo vemos en las noticias donde jóvenes agreden, golpean a otros y hay una gran indiferencia. Lo vimos hace unos días como personal de la policía del sector San Ángel golpeaba a unos jóvenes de manera desproporcionada. O de igual manera en muchos fenómenos donde estamos observando una brutalidad única y antes no documentada. Sumado a esto, noto en mi ciudad una gran apatía e indiferencia. Hoy vemos cómo hay grandes números y asentamientos de migrantes, de inmigrantes que han llegado a nuestra ciudad y lejos de cobijarlos con generosidad, han sido desplazados, han sido despojados de los espacios que venían ocupando, cuando eso no pasaba en nuestra capital. Personas desaparecidas que reclaman día a día una condición de injusticia y poco hacemos por solidarizarnos con ellos. Estos hechos me hacen suponer que la solidaridad ya no está tan latente, desafortunadamente, en el ánimo y en el humor de las y de los capitalinos. Hoy parece ser el resentimiento el motor que genera y que provoca simpatías entre unos y dolor a otros. Y lo vemos hasta en el Congreso. Vemos cuando alguien, compañero, pasa un problema complicado, hay hasta quienes festejan que esta situación se provoque.
Y en el contexto institucional, desde lo que técnica y jurídicamente deberíamos de venir haciendo, desde el 2010 creamos en el PRD el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, creamos en el 2017 la primera ley para la reconstrucción y se normó un fondo para la reconstrucción en el 2018, que también hay que decirlo, ha sido muy estigmatizado. No estoy aquí para hablar en un sentido u otro, pero también es claro que se ejerció en el 2018, terminó ejerciéndolo otra administración y fue redireccionado, como quedó soportado y quedó documentado, para otras actividades distintas seguramente para la reconstrucción, pero no se perdió, se redistribuyó a tareas que seguramente nada o poco tenían que ver con la reconstrucción, y ahí fue el grave error. No obstante, después de estos señalamientos se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México como una bandera muy popular que venía a cambiar la realidad de los ciudadanos y se veía con esperanza. En el 2020 se designaron 3.800 millones de pesos, en el 21 1.250 y en el 2022 1.976 millones. Parecía bien lo que habíamos hecho en este Congreso de designar recursos suficientes y necesarios para que se cambiara la condición de las familias que habían padecido problemas con los sismos en sus viviendas. Pero ¿cuál es la noticia? Pues es clara. Y no lo digo yo ni traigo otros datos porque luego se estila mucho el decir que traemos otros datos. Cuando vemos la cuenta pública 2020 y la cuenta pública 2022, 1.500 millones de pesos de subejercicio en el 2020. Y en el 2022 prácticamente 850 millones. Estos no son otros datos, son datos oficiales. ¿De qué habla esto? De negligencia, de ineptitud, de falta de sensibilidad de a quienes le dimos la tarea en este Congreso para que hiciera un esfuerzo importante por las familias y simplemente no lo hizo. Y eso, por supuesto, debe de tener condiciones de responsabilidad. Por eso, compañeras, compañeros, hemos insistido desde el grupo parlamentario en que siempre debe haber señalamientos de quien hace las cosas bien, pero también de quien ha hecho las cosas mal, y esta es una gran tarea pendiente. Porque también se está utilizando, hoy vemos como un día sí y otro también, cada semana vienen y nos demandan familias y ciudadanos el tema de que no han sido atendidos, y en esta condición se entiende y se dice pues que solamente quienes simpatizan y quienes tienen una afinidad, lo que significa que se está utilizando como clientelismo político, un tema que nació para ser universal. No se puede estar actuando con mezquindad ni con intereses clientelares ante el dolor de miles de familias de esta capital. Por eso, compañeras, compañeros diputados, sirva este día para preguntarnos qué estamos haciendo. Creo que la Asamblea, el Congreso ha hecho lo necesario. Estamos trabajando ahorita en una etapa con mis compañeras y compañeros de la Comisión de Planeación y la Comisión de Desarrollo e Infraestructura para que quede perfectamente asentado en estos instrumentos las garantías y las certezas para que la visión de gestión de riesgo quede perfectamente garantizada y cuidada en estos instrumentos. Pero también los invito a que sigamos trabajando en la construcción y el fortalecimiento de nuestro tejido social, ya no a la división, a la polarización, al encono. Trabajemos por la unidad que tanto hace falta en ciudades como la nuestra y, por supuesto, señalemos y consignemos a quienes no han hecho su trabajo en beneficio de las y los capitalinos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Maxta Iraíz González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
austero. Gracias, diputada presidenta con su venia. Muy buen día a todas y todos los que están presentes en esta sesión. Quiero saludar también con gusto a quienes nos ven a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy quiero hablar de 3 fechas que considero importantes en esta sesión conmemorativa. La primera es el 19 de septiembre de 1985, una fecha que todos conocemos, que no todos vivimos, pero que ha dejado una marca histórica para nuestra capital, pues en cuestión de minutos se vio derrumbarse edificios y viviendas. Es decir, además de eso, se derrumbaron sueños y proyectos de quienes perdieron la vida y también el patrimonio de muchas familias. El saldo fueron familias incompletas y desamparadas ante la pérdida de su patrimonio. Un sismo ha logrado lo que ningún partido político ha hecho: unir a miles de capitalinos para salir adelante juntos. Los órganos de gobierno se vieron presionados y comenzaron un trabajo en conjunto con la sociedad civil para la reconstrucción a través del programa Renovación Habitacional Popular, mismo que comenzó sus operaciones tan solo 24 días después del sismo, pues fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985. La sociedad y el gobierno crearon lazos de coordinación para reconstruir su patrimonio, así como también se comenzó a tener una visión más amplia sobre lo que hoy conocemos como la protección civil, ya que 8 meses después del sismo, el 6 de mayo de 1986, se publicó el decreto por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Hoy, un referente mundial por la coordinación y la articulación de los 3 órdenes de gobierno para la prevención de desastres y la atención de emergencias. Este sistema ha tenido una gran importancia en nuestro país, pues su labor es realizar acciones coordinadas para la protección de la población contra los peligros de origen natural como son sismos o huracanes, o aquellos originados por la actividad humana y que pueden ocasionar un desastre. Aprovecho esta tribuna para enviar el reconocimiento a esta dependencia, pues el 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. A todas y todos, gracias por su compromiso y trabajo. Actualmente tenemos protocolos de actuación ante un sismo. Los simulacros y los parlantes instalados con la alerta sísmica son herramientas que las y los capitalinos tienen para tomar medidas ante un sismo. Aquí me gustaría recordarle a las alcaldías que en este Congreso se aprobó un punto de acuerdo para que estos altavoces también estuvieran dentro de los mercados públicos, lo cual ninguna alcaldía ha visto como una prioridad. Por otro lado, tenemos el 19 de septiembre del 2017. Se conmemoraban 32 años del terremoto de 1985. A las 11 horas se realizó el simulacro. Todo parecía un protocolo más de protección civil. Todo parecía transcurrir con normalidad. Regresamos a nuestras actividades con la tranquilidad de que era otro día más, otro año más, otro año recordando aquellos acontecimientos de 1985. A la 1:14 p.m, un movimiento telúrico nos sorprendió. Las alertas sísmicas no sonaron hasta que el sismo tenía 1 minuto de estar en desarrollo. Los protocolos, muy pocos los seguimos. El miedo y la desesperación de vivir 32 años después un mismo episodio invadieron de miedo, adrenalina y tristeza a quienes ya habían pasado por este capítulo. A quienes no lo habíamos hecho, pues tuvimos la fortuna o la desfortuna de vivirlo por primera vez. ¿Coincidencia o casualidad de un día sísmico? 2 intensidades diferentes, pero daños iguales e irreparables. La Ciudad de México volvió a ser declarada en estado de emergencia.
Un sismo de 7.1 grados vino en 2017 a demostrar que la ciudad de la esperanza, innovadora y de derechos, había dejado en el abandono aquellas viviendas que desde 1994 no se les brindaba mantenimiento. Departamentos, unidades habitacionales y predios que cumplían el propósito de dar una nueva vivienda a quien lo había perdido todo en 1985, volvieron a sufrir daños. También evidenció las omisiones que las delegaciones hacían en permisos de construcción, porque varias construcciones cayeron por irregularidades en sus construcciones y fallas de sus estructuras, tal y como fue el caso del Colegio Enrique Rebsamen, ubicado en Rancho Tamboreo número 11 y 19 en la entonces delegación Tlalpan, y que tuvo como resultado el colapso de 2 edificios del colegio, norte y sur, donde 19 menores de edad y 7 adultos perdieron la vida. Pero esto tan solo era el principio del calvario de quienes perdieron familias y vivienda, pues estaba por comenzar una batalla contra la burocracia, contra una comisión para la reconstrucción que, aunque se creó de manera inmediata, su trabajo ha sido demasiado lento, pero sobre todo insensible y arbitrario. Y es que tal parece que esta comisión ha usado la propia ley de reconstrucción como cascajo, ya que no ha cumplido con lo establecido con lo señalado en su artículo primero, fracción primera, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo, a través de las acciones del gobierno de la ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente. Y es que el 24 de marzo del 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se establecieron los nuevos lineamientos para que el Instituto de Vivienda termine con el Plan Integral de Reconstrucción, y que dicho instituto señaló que se tienen pendientes la atención y entrega de 3.558 viviendas que resultaron dañadas, de las cuales 188 son viviendas unifamiliares y 2.370 multifamiliares, 29 edificios que necesitan rehabilitación y 63 que es necesario reconstruir, sin mencionar los predios que por más que han luchado nunca pudieron entrar en el censo de la Comisión de Reconstrucción y que también son damnificados. En esta situación se encuentran las vecinas y vecinos de Aguascalientes 12, quienes han buscado en las instancias administrativas y jurídicas la reconstrucción de sus departamentos, mismos que fueron a través de un dictamen declarado inhabitable, pero que han encontrado en la comisión solamente palabras como que no hay recurso o que el acero está muy caro, proponiéndoles la rehabilitación de algo que fue declarado en un inicio para ser demolido y reconstruido. Yo les preguntaría si ustedes irían a vivir de esta manera si fueran damnificados. Y es así que como Aguascalientes 12 existen más edificios y viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc que han sido olvidados en materia de reconstrucción y que ahora con el INVI a cargo es casi seguro que no habrá avances, pues no han podido ni siquiera resolver los pendientes del propio instituto. Damnificados de las demarcaciones de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac, entre otras, consideran que el cambio de las atribuciones de la Comisión de Reconstrucción para la Ciudad de México al Instituto de Vivienda significan un nuevo retraso en la edificación de inmuebles dañados por el sismo del 2017 e incluso un retroceso, pues se ha planteado de nueva cuenta que se puede acceder a un crédito para financiar la diferencia de 65 metros cuadrados por departamento, lo que se traduce a que los damnificados deberán pagar para volver a obtener las mismas dimensiones de su vivienda. Compañeras y compañeros, la Ciudad de México no soporta más explotación de suelo y subsuelo. Quienes vivimos aquí estamos conscientes de la necesidad de vivienda, pero esta debe darse en las mejores condiciones de seguridad y habitabilidad debido a la sismicidad que existe en nuestro país y ciudad. Pensemos cuando aquí se pretendan otorgar cambios de uso de suelo o aprobar planes generales de desarrollo. Seamos conscientes, pues así como los damnificados, nosotros en algún momento o en algún sismo podemos perderlo todo.
Y no nada más es responsabilidad de las alcaldías o del Congreso de la Ciudad de México. Tenemos también secretarías como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que también no ha dado el ancho para darle certeza jurídica a nuestros vecinos. Seamos conscientes, pues así como los damnificados, lo comento, ya han perdido, también nosotros podemos hacerlo. Y si los intereses políticos o económicos se contraponen con el buen derecho y el compromiso con sus representados, llamen a la Protección Civil para ver qué tan derrumbada o fragmentada está la cimentación de su ética o moral. A ver si la podemos reconstruir, rehabilitar o quedará bajo los escombros. Con todo esto no podemos hoy conmemorar, sino recordar tan dolorosos hechos. Si las autoridades no han cumplido con su obligación, esta sesión no tiene ningún sentido de homenaje mientras existan tantos pendientes por concluir. Es necesario ser autocríticos y la autoridad de la ciudad debe reconocer que ha faltado la sensibilidad y la resiliencia. Y en este sentido se ha ignorado lo establecido en el inciso B del numeral 1 del apartado 1 del artículo 16 de la Constitución Política, que a la letra dice: implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Seguramente no faltará quien diga que sí se ha hecho y ya se mencionó, pero la realidad nos dice lo contrario. En enero del 2021, la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México contemplaba la atención de 26,576 inmuebles afectados por el sismo. Para septiembre del 2022 se habían intervenido 13,945 y para agosto del 2023 se han intervenido 15,080 inmuebles, es decir, faltan por atender 11,496 inmuebles, lo que se traduce en 11,000 familias que aún viven en la calle, más de 11,000 familias que siguen recorriendo oficinas gubernamentales, topándose con trámites y obstáculos, gracias a la insensibilidad de las autoridades que han hecho un tema de reconstrucción solo un discurso hueco y vacío, pero no en una realidad para esas familias sin que se ejerzan los recursos que ahí estaban para la reconstrucción. Por último, quiero hablar de la fecha más próxima, que fue el 19 de septiembre del 2023. Un día en el que no pudimos llevar a cabo esta sesión solemne, pues aquí se encontraban damnificados pidiendo ser escuchados por las autoridades y que la tribuna fuera un ente donde pudieran albergar su voz. Y ahí sí tenemos la responsabilidad, pues hubieron diferentes tipos de diputados. Primero, los diputados que brillaron por su ausencia. Segundo, los diputados que tuvieron el valor de revictimizar a las víctimas diciendo que venían de uno u otro partido político. Pero yo me pregunto, si venían de un partido u otro partido político, ¿por qué nadie pudo lograr que se hicieran mesas de negociación? ¿Por qué nadie de los partidos políticos pudo lograr que se llevara a cabo la sesión solemne? Y ahí tenemos que replantearnos, porque no estuvimos a la altura de lo que nosotros tenemos que ser la voz del ciudadano y representar sus intereses. Yo en ese sentido quiero reconocer a la diputada presidenta Gabriela Salido, quien dio la cara desde un inicio hasta el final para decir que no se habían logrado los consensos suficientes para que los damnificados hicieran uso de esta voz. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que replantearnos. No nos debemos a ninguna instancia, a ninguna secretaría, a ninguna comisión, ni siquiera al gobierno de la Ciudad de México. Nos debemos a las y los ciudadanos, y ese papel no todos lo lograron. ¿Qué fue lo que sí se dio? Las puertas cerradas para la supuesta Casa del Pueblo. Termino por último diciendo que hoy no hay que olvidar que las familias de Pitágoras 316 están sin casa, Saratoga 714 están sin casa, Doctor Vertis 1233 están sin casa, Río Tíber 24 están sin casa, Puebla 69 está sin casa, Ámsterdam 219 está sin casa, José del Río 91 está sin casa, Pestalozzi 611 está sin casa, Sinaloa 93 está sin casa,
Antillas 1006 está sin casa. Monterrey 274 está sin casa. Zapata 56 está sin casa. Morena 306 está sin casa. Zapata 297 está sin casa. Copérnico 22 está sin casa. Balboa 1016 está sin casa. Liverpool 47 está sin casa. Concepción Beistegui 1503 está sin casa. Ámsterdam 107 está sin casa. Mexicali 45 está sin casa. Ámsterdam 86, Ámsterdam 80, Ámsterdam 128 están sin casa. Avenida México 5, Avenida México 37, Avenida México 117, Avenida México 203 están sin casa. Aguascalientes 12 está sin casa. Aguascalientes 12 está sin casa. Aguascalientes 12 está sin casa. Ojalá este mensaje se retumbe a las autoridades y en este año logren el compromiso que la candidata a presidenta dijo que iban a terminar en 2020. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. A toda la gente que nos ve a través de las diversas plataformas y sobre todo a los millones de habitantes de la Ciudad de México. México siempre ha sido una patria solidaria. Por eso desde esta tribuna envío un fraternal abrazo al pueblo de Marruecos, quien hoy padece los estragos de un terremoto que no tiene precedente en aquella patria. Ante este Parlamento expreso mi admiración y profundo respeto a los miles de voluntarios que siempre están dispuestos a atender las contingencias. Ellos son los verdaderos héroes. Mujeres y hombres que ante la adversidad han demostrado a los gobiernos en turno que unidos somos más grandes. Para la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 85 y del 17 siempre serán recordados. Han sido grandes tragedias, acontecimientos que dejaron marcada a nuestra patria. En 1985 surgieron los grupos de rescatistas denominados topos, mexicanas y mexicanos sobresalientes que con sus propios recursos han capacitado y profesionalizado. Muchos de ellos cuentan incluso con participación y reconocimiento internacional. Las tragedias nos han dejado huellas imborrables, como las de la fallecida perrita rescatista Frida, para quien pido un fuerte aplauso. Quedarán grabados en todos los miles de mexicanos removiendo escombros con el puño en alto, tratando o buscando rescatar o encontrar algún sobreviviente de entre los escombros de aquellos inmuebles colapsados. Los voluntarios levantaban la mano cuando escuchaban un ruido que podría percibirse como alguien que se encontraba con vida. Por eso, absoluto reconocimiento para quienes llegaron primero a atender las emergencias. Los habitantes de la ciudad, los capitalinos, fueron quienes estuvieron ahí cercanos a la ciudadanía, mostrando
o mostrándonos como lo que somos, un pueblo solidario y empático ante la tragedia. Los que vivimos el sismo del 85 fuimos testigos de lo devastador que puede ser un sismo. A las nuevas generaciones que les tocó vivir el sismo del 17 les generó conciencia y no podemos permitir que se repita la tragedia o la historia. Siempre debemos de estar preparados para atender la resiliencia. Las y los habitantes de la Ciudad de México saben cómo levantarse de la adversidad. No podemos predecir cuándo sucederá un sismo, una inundación o un incendio. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para mitigar los riesgos y las causas o los efectos que puedan tener este tipo de fenómenos perturbadores. Solamente así pueden mitigar los efectos de una catástrofe mayor y salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes de nuestra ciudad. La protección a la vida del ser debe de ser el eje toral de la política pública. Sin embargo, hoy tenemos una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sin el presupuesto necesario para poder atender todas las emergencias de la capital. Ese es uno de los principales o primordiales retos, dotar de los elementos necesarios a las instituciones que atienden las emergencias. La omisión en la prevención siempre resultará más cara, la atención, la falta de acción, que la cultura de la resiliencia y de la prevención a la que debemos de estar siempre preparados y debidamente capacitados. La demagogia en protección civil no abona, no ayuda, no construye. Debemos de ser claros y contundentes, resolver y atender oportunamente las negligencias y las emergencias. El marco jurídico y la teoría no sirve sin el acompañamiento del presupuesto. Durante esta administración, lamentablemente se extinguió de un plumazo el Fonden. Todos los chilangos deben de saber cómo actuar o debemos de saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Fortalezcamos las instituciones y brindemos todas las herramientas necesarias para atender y prevenir las emergencias. Construyamos una ciudad resiliente, capaz de reaccionar ante los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Tras 6 años, siguen existiendo damnificados del sismo del 17, que todavía no pueden regresar a sus hogares. Hace un par de días, en la escalinata del Congreso de la ciudad, cientos de damnificados vinieron a manifestarse y a señalar que hay más de 7,000 habitantes de la capital que hoy todavía no pueden regresar a sus hogares, que hoy todavía no pueden llegar a sus casas. Si bien es cierto, quizás se haya avanzado, no es menos cierto que desde la plataforma de la reconstrucción se habla que 7,000 personas todavía no han llegado a sus casas. Conforme a los datos actualizados de esta plataforma, 6 años después de los sismos del 17, continúa la evaluación a las escuelas para conocer los daños y aún existen planteles en los cuales las y los niños corren riesgos por las afectaciones y falta de mantenimiento a la infraestructura educativa. Tenemos una infraestructura educativa que tiene en muchos inmuebles más de 100 años de ser aulas del conocimiento, de ser aulas de la enseñanza, de ser aulas del saber. En este Parlamento, la legislatura anterior, los diversos grupos parlamentarios aprobamos un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas que todos y cada uno de los planteles educativos de educación media superior de la Ciudad de México tuvieran un programa interno de protección civil.
Lamentablemente, hoy día no conocemos los avances y el dato exacto de los programas internos para salvaguardar la vida de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad estudiantil y académica. Por eso decimos que nunca más una tragedia como la ocurrida en el Colegio Repsam, en la alcaldía Tlalpan, en donde lamentablemente fallecieron 19 niños o 19 menores y 7 adultos. Una tragedia que nunca más debe de ocurrir por falta y atención oportuna. Cumplamos los compromisos que tenemos con el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres en la Agenda 2030. Incentivemos la capacitación y fomentemos la cultura de la resiliencia en la ciudadanía. No solamente seamos reactivos en la tragedia. Para concluir, brindo mi absoluto y total reconocimiento a los habitantes de la capital, quienes siempre han demostrado una atención solidaria, empática y siempre dispuestos a atender y apoyar a un habitante de la capital. Mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia y esperemos que todos y cada uno de los damnificados puedan regresar ya a sus hogares. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Pues el día de ayer conmemoramos un aniversario más de los sismos de 1985 y del 2017. Hechos que marcaron para siempre a esta ciudad. El desastre que ocurrió no solo fue físico, también lo llevamos en nuestros corazones. Y por supuesto que tenemos que hacer un balance. Tenemos que hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos años. Y yo no traigo otros datos, yo solo traigo los datos oficiales del avance que tiene la reconstrucción. En materia de vivienda, la reconstrucción lleva el 92% de avance. Vivienda unifamiliar, 94%, vivienda multifamiliar, el 89%. 8,890 millones de pesos invertidos en infraestructura urbana, vivienda unifamiliar y multifamiliar. 1,432 millones de pesos invertidos en apoyo para rentas. La Ciudad de México es la única a nivel mundial donde existe un proceso donde el gobierno asume la totalidad de los costos para la reconstrucción, algo inédito en el mundo. Infraestructura patrimonial y social. 21 templos intervenidos, la Catedral, el Ángel de la Independencia, 13 inmuebles en el centro histórico, 231 escuelas, 2 mercados, 3 centros de salud, un hospital, un padrón de 22,000 viviendas afectadas, 600,000 apoyos entregados en intervenciones en vivienda, rentas, reubicaciones, estudios y mantenimiento del suelo, condonación de agua y predial, infraestructura hidráulica y carretera. Más de 100,000 pesos, más de 100,000 personas damnificadas. Y quiero decirles que todo esto en tiempos de pandemia. No se nos olvide
Creo que a todos ya se nos borró esta parte de la memoria. No hay tal subejercicio. Hubo pandemia y una pandemia a nivel mundial que paró todas las obras importantes en el mundo. No fue eso un subejercicio intencionado, sino fue una pandemia, que no se les olvide. Y todos esos logros fueron durante la pandemia. Pero bueno, este es un balance de los avances en reconstrucción. Aquí se ha dicho mucho, se ha mencionado del valor, de la resiliencia, de la organización de los ciudadanos de esta gran capital, y eso nadie lo puede negar, porque siempre hemos respondido ante las tragedias. Y la del 85 no se nos puede olvidar tampoco. Yo sí la viví, la del 85, y he de decir que fue patética, nula, escasa la intervención del gobierno de entonces. Tardaron meses en poder reaccionar, meses en reaccionar, y quien lo hizo, como siempre, fue la sociedad civil, y salió a sacar a los afectados de los escombros. Y también ahí surgió uno de los grandes movimientos sociales de esta ciudad, cuando se empezaron a organizar todos los vecinos en esta época para conseguir vivienda. Y aún ahora todavía hay damnificados del 85 esperando que se les vaya a reconstruir. Eso fue lo que sucedió en el 85. Y no olvidemos, por supuesto que no, porque la memoria es fresca, la memoria es reciente. ¿Cómo encontramos la reconstrucción en el 2018? Porque pareciera que era la panacea lo que sucedió aquí en la Asamblea Legislativa. Ahorita les voy a recordar qué fue lo que sucedió. Un proceso poco claro y con reglas confusas, atención limitada a vivienda en edificios, carencia de censos, decían ridículamente que había 7,000 damnificados, nula presencia en el territorio, apertura de cientos de grietas en la zona oriente de la ciudad, más de 11,000 casas y 11,000 departamentos afectados y sin censar. Nadie los había visitado durante más de un año. El desfalco escandaloso en contra de los damnificados del 19S. ¿Y dónde se encuentran? Edgar Tongui fue designado como comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México tras la renuncia de Ricardo Becerra, quien salió de la comisión al señalar que la decisión de cómo aplicar los recursos era tomado desde la Asamblea. ¿Desde cuándo en la Asamblea se administran los recursos públicos? Eran tomados en ese entonces. ¿Y qué decimos de Mauricio Toledo? ¿Dónde está Mauricio Toledo? En Chile. Prófugo se encuentra. ¿Y Leonel Luna? Pues bueno, Dios ya lo llamó a cuentas. Yo creo que le ha de ir muy mal. Y con la anuencia y complicidad, porque aquí también se aceptó por parte de la bancada del PRI, no dijeron nada de lo que estaba sucediendo. Y también el líder actual del PAN, Jorge Romero, y artífice de muchas tranzas más. Se les señala a todos estos rufianes del desvío millonario de más de 40 millones de pesos de los recursos para la reconstrucción y de pagar a sobrecostos en servicios de demolición de 150 pagan actualmente por metro cuadrado, que se pagaban entonces, en la alcaldía Benito Juárez a 2,000 pesos el metro cuadrado. ¿Y qué pasa con este prófugo también de la justicia? El que era el titular entonces en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el que era el titular del INVI.
Se busca por desvío de recursos millonarios del instituto. Cuenta con una orden de aprehensión y ficha roja del Interpol. Destaca que en un cateo a sus domicilios, las autoridades encontraron 41 automóviles, obras de arte e incluso embarcaciones. El extitular del INVI continúa prófugo de la justicia. Y bueno, aquí en la asamblea se indaga a la desaparecida esta asamblea del Distrito Federal por el manejo de los recursos de la reconstrucción, 14,000 millones de pesos en el que estuvieron involucrados todos estos exdiputados perredistas, Leonel Luna, Mauricio Toledo, Miguel Ángel Mancera desde el gobierno y el panista Jorge Romero. Y los que dicen aquí que ya se hubiera acabado, pues que regresen toda la lana que se robaron y ya se hubiera acabado. El primer comisionado de la reconstrucción, que fue Ricardo Becerra, renunció al cargo y señaló que los legisladores orientaron los recursos sin justificación y sin reconsiderar las prioridades de los damnificados. ¿Y dónde estaban esos recursos? Lo recordamos muy bien los diputados que siempre andamos en las calles. Lo recordamos muy bien pagándole a sus operadores políticos en las campañas. Eso, ahí se llevaron los recursos. ¿Y quiénes eran los que cobraban los apoyos en renta? Entonces, recuerdo muy bien en la alcaldía de Iztapalapa, entre otras, y los cobraban aquí en gobierno central los operadores políticos de los candidatos de entonces. Y todo eso solo en el 18 fue la punta del iceberg. Ahí empezó a salir toda la corrupción que se daba y que ahora a esos inicios y esa punta del iceberg, ahora todos lo conocemos, no solo en la ciudad, en el país, como el cártel inmobiliario de Benito Juárez. Y bueno, a este cártel, que es muy cercano, el diputado federal Jorge Romero, quien desde el 2012 ha gobernado la alcaldía Benito Juárez, estas administraciones han permitido que constructoras rebasen los límites de los niveles permitidos por el uso de suelo, a cambio de departamentos o dinero a nombre de legisladores o sus familiares. Al exdelegado entonces de Benito Juárez, que se encuentra ahorita purgando una sentencia en proceso por el desvío de todos estos recursos, y que es señalado de pedir departamentos a cambio de licencias de construcción, además de gestionar, entre comillas, descuentos para la adquisición de los mismos a muy por debajo del costo original para familiares y amigos. Y estos testigos que colaboran con la Fiscalía de la Ciudad de México narran cómo mediante empresas fantasmas la entrega de efectivos a estos funcionarios de entonces, y que fueron alrededor de 200 millones de pesos del presupuesto para la reconstrucción. Y también hay que decirlo, y es muy penoso, que siguen utilizando la pena y el dolor de los damnificados, en vez de hablarlo con mucha claridad y decir, y porque se ha mencionado el tema de Aguascalientes, es un tema que no se puede atender desde gobierno porque está en un litigio, está judicializado, para que quede claro, y mientras no haya una sentencia por parte de la sala, no se puede atender. No utilicen el dolor ajeno, no utilicen la necesidad cuando no conocen el tema. No me digan que me paso del tema, porque todos los demás que me antecedieron, rebasaron el tema y en mucho.
Entonces no se diga que no es cierto. Claro que sí, porque yo he estado en las mesas con todos los diputados que hemos acudido a ellos y ha sido con mucha claridad, con mucha precisión, qué es lo que sucede en estos predios y por qué no se ha atendido. Y cuando se dice ahora que en el INVI les van a cobrar para que puedan tener su vivienda, gran falsedad. Lo malo es que el diputado independiente ya no está y siempre tiran lodo, tiran la piedra y se esconden. Eso es gran mentira, porque hay un compromiso de este gobierno democrático desde que está en esta ciudad, de que no van a pagar un peso, un solo peso los damnificados para la reconstrucción. Eso es lo que se hace y que por supuesto que vamos a acabar. Se va a terminar de atender a todos los damnificados, que dejen de malorientar, que no los vayan a llevar por otros lados a perder el tiempo, que los orienten bien y que les digan cuál es el proceso para que se les pueda atender, porque todos ellos tienen un conflicto social, político y judicial que no han podido atender porque meten mano y están siempre malorientando a los damnificados. Y pues bueno, ¿es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Insértese el acta de la presente sesión solemne en el diario de los debates y agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión solemne y se cita para la sesión ordinaria que iniciará enseguida, por lo que se les solicita permanecer en sus lugares. Se abre el sistema de asistencia al cierre de esta sesión.